Buenas tardes, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo y bueno, si el audio igual está todo bien, ¿no? Ya, súper. Continuamos entonces con la sesión que habíamos quedado el día martes. Estábamos resolviendo algunos de los ejercicios del examen del parcial 2. Nos quedan cuatro ejercicios, van a ver que son bastante sencillos y solamente hay que tener en mente bien las fórmulas de las distribuciones y con eso ya se puede después resolver fácilmente. Así que yo he puesto acá bueno, ya acabo de copiar los problemas, ¿no? El 4, el 5, el 6 y el 7. El problema 4, que es el siguiente, nos plantea que el número de minutos requeridos por un estudiante para terminar un examen se distribuye como una exponencial, con un promedio de 70 minutos. Suponga que el examen inicia a las 8 a.m. ¿Cuál es la probabilidad que termine antes de las 45 a.m.? Ya, eh, empecemos con la solución de este ejercicio. Así creo que no les he pasado el link al, al canal. Perdón, me acabo de dar cuenta. Ya, ahora sí, perdón por eso. Acabo de escribir que no les había mandado el link del Meet. Ya. Mm, este ejercicio, a diferencia de de los anteriores, nos dice exactamente qué distribución es y nos dice que es exponencial. Así que vale la pena definir la variable aleatoria, ¿no? Sea x la variable aleatoria. Esta denota el tiempo, ¿no? Denota el tiempo que un estudiante eh, tarda en resolver o tarda en responder un examen, ¿no? Tarda en responder un examen. Eso es lo inicial que nos dan en la distribución, que la variable aleatoria había sido una exponencial y esta modela el tiempo que un estudiante tarda en responder un examen. Hasta ahí todo bien porque la exponencial es una distribución continua. En este caso que normalmente se asocia a tiempo, habíamos dicho, ¿no? Tiempo en atención, tiempo entre dos sucesos. Hay varias cosas ahí que puede ajustarse una exponencial. Ya tenemos la primera característica de cuál es el factor aleatorio, ¿no? No es que un estudiante entra y sabe que va a responder el examen en 45 minutos o en 30, ¿no? Normalmente tiene un plazo y el tiempo en el que tarda en resolver un grupo de estudiantes puede ser finalmente aleatorio, ¿no? No es que un estudiante llegue a un aula y sabe exactamente en qué minuto y segundo va a terminar todo el examen, ¿no? Entonces, califica como una variable aleatoria finalmente. Lo que nos queda es ver los parámetros de esta distribución aleatoria. Claramente nos dicen que es una exponencial. La exponencial por parámetro, pues, por definición, tiene un solo parámetro que es el parámetro lambda. ¿Cuál será el valor de lambda en este caso? ¿No? Viendo un poco toda esta información. ¿Alguien se anima a plantear el valor de lambda?
¿Qué dice? Ya, Cristian dice que sería 70. ¿Será que lambda es 70? Ahí voy a poner como una especie de chanchullo la distribución exponencial. Para que... esta es la distribución exponencial, ¿no? Lambda por exponencial de menos lambda x con estas características. Para x mayor a 0. Está bien, ¿no? El estudiante, en este caso, ¿no? En este caso, x tiene que ser mayor a 0. Y sí, ¿no? O sea, el estudiante una vez que llega o empieza a resolver el examen, el tiempo es mayor a 0. No está dentro de los negativos, es mayor a 0. Entonces x es mayor a 0 y está en unidades de minutos, ¿no? 1, 2, 3 minutos y, bueno, es una variable continua por el mismo hecho de tiempo, ¿no? Menos la mitad de un minuto existe, la mitad de ese minuto existe, ¿no? Es una recta continua ahí que está definida. Y nos dicen además que, a ver, con un promedio de 70 minutos, ¿no? Se distribuye exponencial con un promedio de 70 minutos. Supongo que el examen inicia a las 8. Este es como el punto 0, ¿no? El punto 0, x mayor a 0. ¿Cuál es la probabilidad de que termine antes de las 8:45? Este sería el punto 45. Esa es un poco la información. Entonces, a ver, viendo un poco la distribución exponencial acá, ¿cuál sería el valor de lambda? Katia dice 45. A ver, ¿alguien más se anima a plantear un valor de lambda en base a la información que nos han dado? Ahí está, Natalia nos dice 1/70, ¿no? Y sí, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Que x se distribuye exponencial, ¿no? X se distribuye exponencial con un promedio de 70 minutos. El promedio para nosotros, ya lo hemos repetido varias veces, es el equivalente a la esperanza, ¿no? Es la esperanza. Nos está diciendo, si x es exponencial, tiene un promedio de 70, es decir, tiene un valor esperado de 70. Esto de acá vale 70. Entonces, si 1 sobre lambda es igual a 70, ¿cuánto valdrá lambda? 1 sobre 70, ¿no? Despejando lambda. Nos están dando la esperanza de x es igual a 70. Si despejamos lambda de esa ecuación, nos dan fácilmente el valor de lambda, ¿no? Podemos ponerlo acá también. Antes de responder esto, puedo decirles como la esperanza de x es igual a 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. Y esta esperanza de x nos han dado que es el valor de 70, ¿no? 70 es igual a la esperanza de x y la esperanza de x es 1 sobre lambda. Entonces, lambda finalmente, ¿qué será? 1 sobre 70. Y ya está, ya tenemos definida la variable aleatoria. Así se pide bueno, ni siquiera esto, todavía podemos definir algo más. Podemos anotar la función de probabilidad, ¿no? La función de probabilidad, según esto, es lambda por exponencial de menos lambda x, ¿no? Sería lambda por exponencial de menos lambda x. Vamos a ponerla en términos de fracciones. Lambda, 1 sobre 70, por exponencial de menos lambda x. Por exponencial de menos lambda x.
Que sería lo mismo de poner algo así, ¿no? Lambda por exponencial de menos lambda x. Esa es nuestra función de distribución. No, bueno, nuestra función de densidad, perdón. No es la función de densidad, la f pequeña. ¿Qué nos pide el ejercicio? Calcular la probabilidad de que termine antes de las 45. Es decir, que la variable aleatoria sea menor o igual a 45. Esto es equivalente al f de 45, si tuviera que trabajar con la función de distribución acumulada. O sería lo mismo integrar esta función de 0 a 45. O trabajar con la función de distribución acumulada. Acá, por ejemplo, tenemos la función de distribución acumulada, ¿no? Como una fórmula. Podríamos resolverla con esta, o podríamos resolverla con el R, o podríamos integrar esto, ¿no? Hay varias opciones que podemos tener ahí. A ver, probaremos con esta, ¿no? Con la función de distribución acumulada es 1 menos la exponencial de menos lambda x. Esto es equivalente a 1 menos la exponencial de lambda x, que en este caso sería 1 menos esta exponencial de acá. Usando la función de distribución acumulada sería 1 menos la exponencial de lambda x, de menos lambda x. X ya conozco, es 45, ¿no? Esa es la función de distribución acumulada para 45. En teoría, si resolvemos esto, voy a hacer acá, sería 1 menos la exponencial de menos 45 sobre 70. 0.474, digamos, ¿no? Y esa es la probabilidad que se pedía. Vamos a comprobar en un momento más. Voy a mostrarles en el R cómo sería. En el R, como habíamos visto, simplemente el equivalente del F grande es el P, ¿no ve? Px en un punto y el parámetro. En este caso, para el punto 45 con el parámetro 1 sobre 70. Voy a lograr exactamente lo mismo, ¿no? Haciendo correr esto. 0.4742, 0.4742, ¿no? La aproximación teórica o con el paquete, ¿no? Con el software. Verificaremos en nuestros apuntes, bueno, más que en los apuntes, en el solucionario. A ver, déjenme cargar un momento el solucionario. Aquí está. Este era el problema 4. Y para un... bueno, aquí está, ¿no? Aquí está la respuesta. 0.4742 y bueno, esta era la opción verdadera, ¿no? La correcta. Lo demás estaba mal. Eso sería el ejercicio 4. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, tal vez, comentario. Sí, ¿se entiende? Ya, vámonos al siguiente ejercicio. Este parecería un poquito más complicado, pero van a ver que no lo es tanto, ¿no? Este ejercicio 5 dice... sea X que se distribuye gamma con esos parámetros. Alfa igual a 2, beta igual a 6. Encontrar el valor de la esperanza de x al cuadrado, ¿no? De la esperanza de x al cuadrado. Hay varias alternativas para resolver esto, ¿no? Vamos a volver a los apuntes, vamos a ver a la distribución gamma. La función gamma, esta es la distribución gamma, si recuerdan, y esta distribución tenía estas propiedades.
la esperanza de x alfa sobre beta, la varianza de x alfa sobre beta cuadrado y la función generatriz de momentos beta sobre beta menos t a alfa para t menores a beta. Si nosotros queremos, bueno, no está la esperanza de x al cuadrado propiamente en los apuntes. Entonces tenemos que recordar un poco cómo obtenemos esas esperanzas de x al cuadrado. La opción teórica debería ser integrar, ¿no? Integrar la función de densidad con x al cuadrado y resolver esa integral, ¿no? Es un poquito complicada tal vez hacer eso, dado que la función es un tanto compleja, ¿no? Aquí deberíamos integrar esto de 0 a infinito de x al cuadrado por todo lo que está aquí adentro, ¿no? Y resolver esa integral. Otra opción para encontrar el valor de x al cuadrado, ¿cuál sería? Utilizar la función generatriz de momentos. La función generatriz de momentos me va a devolver justamente las esperanzas de x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, ¿no? De todas las potencias. Esos son los momentos. Para encontrar la esperanza de x al cuadrado, yo debería simplemente derivar esto dos veces y después reemplazar t igual a 0, y esa es la esperanza de x al cuadrado por definición de la función generatriz de momentos. E incluso podríamos utilizar la varianza y la esperanza que nos han dado, porque tenemos el valor de alfa y beta. Podríamos calcular la esperanza y la varianza y utilizar estos elementos para encontrar a la esperanza de x al cuadrado. ¿No? Hay varias formas para proceder con esto. Y tal vez la más directa es recordar las propiedades, ¿no? Como tenemos la forma de la esperanza y la varianza, podemos utilizar justamente este criterio de acá, ¿no? Podemos hacer algo bien sencillo para resolver esto. Nuevamente hay varias formas, ¿no? Esta va a ser una de ellas, ¿no? Solución, vamos a recordar, ¿no? Recordar que la varianza de una variable aleatoria no es nada más que la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, toda esa esperanza al cuadrado, ¿no? Esa es por definición la esperanza de x al cuadrado. A partir de esta relación nosotros fácilmente podemos encontrar, si tenemos la varianza y la esperanza dada, podríamos despejar fácilmente la esperanza de x al cuadrado como la varianza de x más la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Perdón. Sí, si despejamos eso, es simplemente quedaría de esa forma, ¿no? La esperanza de x al cuadrado, varianza de x más la esperanza de x al cuadrado. Ya con esto es ver que tenemos la fórmula de la varianza y de la esperanza, ¿no? La varianza había sido alfa sobre beta al cuadrado. O sea, acá puedo ya reemplazar en base a los operadores que tenemos. Alfa es 2 sobre beta al cuadrado, que es 6 elevado al cuadrado. Lo voy a mantener ahí para que tengamos todo ese detalle. Más la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado, que es igual a la esperanza de x de una gama. Alfa sobre beta. Entonces, el cuadrado se reparte en alfa y en beta, por lo que tendré en el denominador 2 al cuadrado y en el denominador 6 al cuadrado. Puedo seguir resolviendo esto. El denominador es simplemente 36 y el numerador debería ser 2 al cuadrado más 2, 6. Y esto en términos de
números no sería nada más que un sexto. Y un sexto, para tenerlo en números, es 0.166. Sería 1. Perdón, 0.16667, digamos, ¿no? Y está, ¿no? El problema 5 era relativamente fácil si utilizábamos el concepto de la varianza, ¿no? Las propiedades de la varianza. También podríamos ir por la función generatriz de momentos o por el camino más largo, que sería encontrar la experiencia de x al cuadrado de la función de densidad, ¿no? Que es el camino más largo. Pero como ya tenemos estas propiedades, fácilmente las podemos utilizar para resolver esto. Entonces veremos en el problema 5 cuál era la respuesta correcta, para que vean que no hay problemas. Aquí está gamma de 2, alfa 2, beta 6, la esperanza de x al cuadrado. Aquí está la opción 0,1667 y bueno, sí, esta era la opción correcta, ¿no? La opción que era verdadera. Vámonos, bueno, no sé si ahí tienen alguna consulta antes de pasarnos al problema 6. ¿Todo bien? Bueno, igual les voy a pasar este PDF al finalizar. Bueno, cuando terminemos de hacer el solucionario, lo hago correr y les mando para que tengan el detalle. Ya. Problema 6. La duración de vida en horas de dos equipos de distintas marcas, X e Y, ¿no? O sea, tenemos dos marcas distintas de algún equipo en particular. La variable aleatoria es duración de vida en horas, ¿no? Hasta que el equipo ya no funcione. Y sí, está bien, entra dentro de una lógica de variable aleatoria. Es como cuando uno compra un celular, una TV, o un equipo, no sé, una radio, una calculadora. Eh, el tiempo de vida útil de esos equipos no necesariamente está determinado por una ley, digamos, ¿no? Es un proceso aleatorio. En base a la correlación y a las posibles fallas de sus componentes, ¿no? Al cuidado y todo lo demás, puede tener un tiempo de vida útil muy variable, ¿no? Entonces, es interesante que lo veamos desde ese estilo. Y ahora tenemos dos equipos, ¿no? Dos equipos, o bueno, dos marcas, un mismo equipo, pero dos marcas, ¿no? Dos televisores de distintas marcas, ¿no? Dos calculadoras de distintas marcas. La marca X y la marca Y. Y nos están revelando también que estos equipos tienen la duración, ¿no? O el tiempo de vida, o esta duración de vida finalmente, se distribuye normal en ambos casos, ¿no? Tanto para la marca X como para la marca Y. Y nos ponen lo siguiente, ¿no? Nos dicen que la marca X tiene esta distribución, ¿no? Dura hasta 35 horas, igual es un número muy bajo tal vez si fueran horas, pero está bien, este es un ejemplo en realidad. La marca X tiene una duración, se distribuye normal, con una duración promedio de 35 horas, ¿no? Con una duración promedio de 35 horas y una varianza a un sigma cuadrado de 16. En el otro escenario tenemos la marca Y, que dura la misma cantidad de horas, 35 horas, pero tiene una varianza más alta, ¿no? El sigma cuadrado es igual a 25. Es como dos productos ofrecen la misma duración en promedio, pero una de ellas tiene mayor variación que otro, ¿no? La pregunta es en cuál tenemos que confiar, ¿no?
¿En cuál deberíamos confiar? Porque esto de la variación puede verse a veces como como una ventaja en algunos casos o no, ¿no? Dice sigma cuadrado es igual a 25. Lo que significa es que la desviación es igual a 5. Así que como la distribución normal tiene las propiedades, ¿no? A una desviación estándar está el 66% de la probabilidad, o el 68, perdón, a dos probabilidades está el 95 y a tres desviaciones estándar está el 99. Si pensamos en tres desviaciones estándar, estaríamos pensando que esta distribución Y puede llegar fácilmente hasta el 50, ¿no? Como una probabilidad todavía dentro de la curva de la normal. Pero igual es medio subjetivo, ¿no? Para resolver esto hay que plantearlo desde un enfoque de probabilidades, ¿no? ¿Cuál tiene una probabilidad mayor de durar más, ¿no? Ya, entonces, vámonos a la pregunta. Dice, bueno, si los equipos tuvieran que ser usados por un periodo de 42 horas, ¿no? Si los equipos tuvieran que ser usados por un periodo de 42 horas, ¿cuál debe ser preferido? ¿Cuál debe ser preferido? Ya nos dicen que cómo se distribuye cada una de las variables, la x y la y, ambas son normales. La pregunta es, ¿qué nos están pidiendo? ¿Y cómo podemos responder este problema? Ahí está el x y después está la y, ¿no? ¿Cómo podemos responder este problema? Les voy a dejar unos 5 minutos para que vayan pensando, tal vez calculando si es que ya lo tienen, para ver cuál sería la forma en la que se debería responder este problema.
Ya, hemos tenido dos, tres personas que nos plantean. Yulisa dice, podemos determinar la probabilidad de duración de 42 horas para el componente X y Y comparamos. Fernando dice, le podemos aplicar la distribución continua normal a ambos, ya. Y Cristian nos dice, bueno, comparar la probabilidad de que X y Y sea mayor a 42, luego lo estandarizamos y comparamos. Sí, ¿no? Va por ese lado, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pidiendo el ejercicio? Es evaluar cuál es más probable que dure más de 42 horas, ¿no? ¿Cuál es más probable que dure más de 42 horas? Si el X y Y. Ese concepto de probable para nosotros es finalmente una probabilidad, ¿no? Podemos calcular eso. Entonces, voy a poner, ¿no? Eh, se debe evaluar, ¿no? Se debe evaluar y comparar. Bueno, se debe calcular y comparar en realidad, ¿no? Se debe calcular y comparar. Comparar la probabilidad de que la variable, la marca X, dure más de 42 horas. Y además también se tiene que calcular la probabilidad de que la marca Y dure más de 42 horas. Se debe calcular y comparar ambas y preferir, ¿no? Y elegir, ¿no? Y elegir la, la marca que tenga una mayor probabilidad, ¿no? Porque es la que pensamos que va a durar efectivamente las 42 horas o más. Ese es el objetivo finalmente, ¿no? Ese es el objetivo. Así que el ejercicio pasa por calcular ambas probabilidades y ver qué tal, ¿no? Podemos empezar con la primera. La probabilidad de que X sea mayor a 42. Esta es equivalente a 1 menos la probabilidad de que X sea menor, bueno, menor o igual, ¿no? Menor o igual a 42. ¿No? Por propiedades, siempre es mejor trabajar con el menor porque las tablas de probabilidad, las funciones en las computadoras están con esas, ¿no? Están con esas características. Siguiente paso, X es normal. Como es normal, lo que debería, es normal, normal, digamos, ¿no? No es normal estandarizada, entonces tenemos que estandarizar a X. El proceso de estandarización de X debería devolvernos una Z, ¿no? Debería devolvernos una variable Z donde la Z sea una normal estándar. Y aplicar el proceso de estandarización acá. A ver, apliquen el proceso de estandarización con la información de X y me dicen cuál es el número. Y lo mismo, a ver, para igualar después con el resultado de abajo. Debemos hacer exactamente lo mismo después para la variable Y. Y mayor a 42, Y menor o igual a 42 y después la estandarización de Y, digamos, ¿no? Para no confundirnos, tal vez esta es la estandarización respecto a X y esta va a ser la estandarización respecto a Y. Es solo para que no tengamos la misma letra con diferentes variables, ¿no? A ver cuál es el valor de la estandarización en cada caso y a partir de eso también cuál será el resultado de eso, ¿no? En tablas y haciendo todo el cálculo correspondiente. A ver, para eso igual les doy unos 5 a 10 minutos para que vayan buscando, calculando y vayan poniendo sus opciones en los comentarios. Ya les doy unos 10 minutitos para que vayan viendo eso.
Ya, bueno, dos personas ya me han dado sus resultados, son bastante parecidos, hay que confirmar que sean los correctos. Eh, Tal vez el detalle es, bueno, ¿cuál sería en este caso entonces el valor de la estandarización, ¿no? Para el z de x y para el z de y. ¿Alguien tiene esos valores? A ver, acá lo importante, ahí está, x es las probabilidades o los valores, ¿no? En realidad necesitamos este 42, ¿en qué se transforma al momento de hacer la estandarización? La estandarización, no se olviden que es 42 menos el promedio era 35, sobre la desviación estándar. La desviación estándar de x, ¿cuánto es? 16 es la varianza, la raíz cuadrada de 16 es 4, ¿no? Así que esta sería sobre 4. Ahí podemos operar 42 menos 35, 7 cuartos, ¿no? 42 menos 35, 7 dividido entre 4, 1.75, ¿no? Así que para el x sería, perdón, 1 menos phi de 1.75. 1 menos phi de 1.75. Y en el otro caso, igual, ¿no? De una manera muy parecida, deberíamos estandarizar, ¿no? Voy a omitir la fracción, vamos a estandarizar directamente, debería ser 42 menos 35, porque tienen el mismo promedio, y el que va a hacer variar en realidad todo va a ser la varianza, ¿no? En este caso la desviación estándar. ¿Quién es la desviación estándar de y? 25. La raíz cuadrada de 25, 5. Entonces, acá tendríamos 1.4. Esto debería ser estandarizando. La estandarización de 42 para la variable y es 1.4. Y esto lo podemos escribir también en términos del valor de tablas, dado que ya z es una normal estándar, sería phi de 1.4. Ahí está, Luis Fernando tiene otro valor, 0.9599, 0.9192. A ver, contrastaremos entonces. Aquí voy a utilizar yo el ERE para mostrarles cómo se hace en el ERE, dado que ya en clases hemos aprendido a utilizar la tablita. Lo que deberíamos hacer en realidad es buscar el 1.75 en la tablita y reemplazar el valor acá. Buscar el 1.4 en la tablita, reemplazar acá y calcular, ¿no? Ese era el trabajo. Pero en el ERE es un poquito más fácil porque solamente es pnorm y pongo el 1.75. Este es el equivalente al phi, ¿no? Este es el equivalente al phi de 1.75. Esto es 0.9594. Esto debería ser 1 menos phi de 1.75 es 0.04 para x. Para el valor de y debería ser 1 menos phi de 4. Ahí está el 0.8, ¿no? Que sus compañeros ponían ya. Entonces con esto ya tengo el valor de la probabilidad de que la marca X supere las 42 horas, que había sido 0.04.
4, 0.04, ¿no? Es algunos números más, tal vez 0.04 para dejarlo ahí, y en el otro caso había sido 0.08. Ya, tal vez aquí un 1 más podríamos poner, y aquí arriba no hay más que poner, es un 0 nomás, ¿no? No es ni cómo le llegue el 1 desde atrás, ¿no? Ya, es ese finalmente. Eh, igual no hay no son números muy parecidos como para trabajar con más decimales, lo importante es saber quién es más grande. En este caso, la probabilidad de que, bueno, en este caso, la probabilidad de que la marca X o Y superen 42 minutos, tiene una mayor probabilidad, ¿quién? La marca Y. ¿O quién es más grande? ¿Sí, no ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y? ¿No? Sí, Y. Entonces, debería preferirse Y, ¿no? Aquí podemos aclarar eso. Se debe elegir la marca Y, porque es la que genera mayor probabilidad de superar las 42 horas. Veremos cómo está en el solucionario. Aquí está, ¿no? 16, 25. No existe suficiente información, que era falso. Ambos, mentira. Aquí está la Y, que era la opción C. Y bueno, en la solución también en la opción C, ¿no? Está todo bien, así que se han marcado la Y, estaba correcta, ¿no? Y finalmente, el problema 7, ¿no? Tal vez alguien tiene consultas del problema 6 antes de pasar al último ejercicio. Sí, todo claro. Vemos que estoy compilando sin problemas. Ya, tenemos todo funcionando normal. Sí, ¿no? Sí, hay que siempre tratar de leer bien, y después la resolución va a ser muy rápida, ¿no? Incluso en el R podríamos haber hecho esto sin estandarización, ¿no? Esto por si acaso era para, se los voy a poner acá como un comentario para que lo tengan también. Esto era para uno menos el phi de x, digamos, ¿no? Que sería lo mismo que la probabilidad de que z sea menor a 1.75, ¿no? Ese es el equivalente en términos de código. A 1.75, perdón. Y en el otro caso, este era el equivalente a 1 menos phi de 1.4. Si lo vemos desde el otro lado, ¿no? Uno podría utilizar el pnorm. El pnorm tiene la opción de poner directamente la media y la desviación. La media y la desviación. Yo podría haber encontrado ese valor de forma directa en realidad, ¿no? 1 menos pnorm de 42 para una normal con media de 35 y desviación estándar de 4, por ejemplo, ¿no? Mismo valor, 0.04. O en el otro caso el 5, ahí está el 0.08. Incluso podría haber encontrado de forma más directa, que se los voy a poner acá. La otra opción es, este pnorm siempre devuelve la función de distribución. Le puedo decir lower
punto tail igual a false. Y con este le estoy pidiendo en realidad el lower tail igual a false. Le estoy pidiendo la probabilidad de que en este caso, digamos, la variable aleatoria que yo estoy pidiendo sea mayor a 42. Puedo directamente pedirle al ere con esto, ¿no? Con el lower.tail igual a false, ¿no? Lo mismo para el otro caso. Para el 5, ¿no? Igual voy a obtener el 0,8. Finalmente son... tengo que estar seguro de lo que estoy poniendo, pero después el software va a hacer, ¿no? Pero es bueno que tengan un poco la idea de cómo funciona en el ERE esto, ¿no? Esto igual se los voy a poner como comentarios si es que se animan a entrar al ERE, que es bastante completo en realidad, ¿no? Como han visto, se pueden hacer hartas cosas con este programa. Menor a 42, menor a 42, ¿no? Ahí tendríamos nuestras aproximaciones con el ERE. Ya, vámonos con el último ejercicio. Problema 7. Un dado perfecto es lanzado independientemente 1200 veces. Un dado perfecto es lanzado independientemente 1200 veces. Es decir, que un dado se lanza esa cantidad de veces. Ahora, independientemente, de alguna manera nos está implicando que se lanza el dado una vez, se vuelve a lanzar, pero los lanzamientos no tienen ninguna relación entre ellos, no son independientes entre ellos. Sería el equivalente a lanzar 1200 dados, digamos, que son todos legales, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Es la primera oración nos daba esa idea de independencia, de que los dados no están alterando a los otros. Lo que nos pide el ejercicio es encontrar aproximadamente la probabilidad de que el número de unos, ¿no? La cantidad de unos, que esa va a ser nuestra variable aleatoria, la cantidad de unos, está entre 190 y 200. Encontrar aproximadamente la probabilidad de que el número de unos es tal que esa x se encuentre entre 190 y 200. Es imaginarnos que estamos lanzando los dados 1200 veces y estamos llevando el registro de qué números aparecen. Seguramente en algunos casos aparecerá el 1, en otros el 2 y así hasta los 6, pero la idea es cuántas veces aparecerá el 1, ¿no? ¿Cuántas veces aparecerá el 1? Esa es la variable aleatoria finalmente. De las 1200 veces, queremos saber cuántas veces aparecerá el 1. Como no tenemos un número exacto, es una variable aleatoria porque según el experimento eso puede variar, ¿no? Puede variar seguramente. Entonces al menos queremos aproximarnos a la probabilidad de que la cantidad de números unos que aparezcan en esos 1200 lanzamientos se encuentren entre 190 y 200. ¿A qué distribución les recuerda esto? Sí, ¿a qué distribución les recuerda esto? ¿Qué podríamos utilizar en este caso? X, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo se distribuye X? Vamos a poner acá la solución. Necesitamos, sea X la variable aleatoria, representa la cantidad de unos, la cantidad de unos en el lanzamiento de un dado 1200 veces. Para aclarar,
de forma independiente, ¿no? De forma independiente. Dependiente. Representa la cantidad de unos en el lanzamiento de un dado 1200 veces, de forma independiente. Ahora vayan pensando qué distribución es, ¿no? ¿Qué distribución será? ¿Y cómo podemos resolver esto a partir de esa distribución o cuál sería el camino más directo, ¿no? Les voy a dar unos 10 minutos para que vayan razonando, para ver a qué distribución se parece y cómo se podría resolver. Ya, responderemos entonces, ay, perdón, esto, ahí, ¿no? A ver, Luis Fernando dice, ¿se puede usar la binomial para encontrar la media y la varianza?
¿Ya? Cristian dice, bueno, se parece a una binomial, pero la podemos aproximar a una normal. Ya, veremos qué condiciones tiene. Para empezar, nos interesa un resultado en específico al momento de lanzar el dado, y es que salga el uno. Después no nos interesa nada más. Entonces, sí estamos ante la presencia de un experimento Bernoulli, ¿no? El Bernoulli es el más chiquitito, ¿no? Es la realización de algo con posibilidades de éxito y fracaso con cierta probabilidad, ¿no? Ese es el más chiquito. En este caso, estamos ante ese evento, ¿no? Es el lanzamiento de un dado, de un solo dado, por el momento, y nos interesa que salga uno. Uno es éxito, que salga otra cosa de uno, fracaso. Es una Bernoulli. Ahora, nos dicen que esto se realiza 1200 veces, ¿no? Se realiza el experimento y además se realiza de forma independiente. Eso es clave para generalizar la Bernoulli a muchas veces y ahí estamos ante la presencia de una binomial, como decían sus compañeros, ¿no? Entonces, efectivamente es una binomial, ¿no? Podemos decir, bueno, así, formalmente X se distribuye binomial, ¿no? Se distribuye binomial con parámetro n. ¿Cuántos experimentos Bernoulli se hacen? 1200 lanzamientos. ¿Cuál es la probabilidad de éxito en cada uno de esos experimentos Bernoulli? ¿Cuál será la probabilidad de éxito en cada uno de esos experimentos Bernoulli? Sí, ¿no? Es un sexto. Porque la probabilidad de que aparezca un 1, porque esa es nuestra variable aleatoria en nuestro experimento pequeño, en realidad es un sexto. Ahora, ¿qué es lo que nos pide, no? Nos pide, ¿no? Se pide la probabilidad de que esta variable esté, voy a copiarme todo de acá arriba. Nos piden finalmente esta probabilidad de que esa variable aleatoria binomial esté entre 200 y 190, ¿no? Entre 200 y 190. Debería para eso yo esto ponerlo como la binomial es discreta, esto debería ser igual a la probabilidad de que x es igual a 190 más la probabilidad de que es igual a 191 más punto 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 la probabilidad de que x es igual a 200, ¿no? Eso debería, formalmente, teóricamente debería ser este proceso. Esa es una opción. Este sería un camino para calcular esas probabilidades. Es moroso, claramente es moroso, ¿no? Calcular la probabilidad de que x sea igual a 190, hay que armar la binomial, y no es cualquier binomial, porque la binomial que estamos pidiendo es muy... eh, a ver, les voy a poner la binomial acá. Aquí está la binomial. Serían la binomial de combinaciones de 1200 tomadas de 190, ¿no? Con un sexto elevado a 190 por 5 sextos elevados a 1200 menos 190, ¿no? Eso deberíamos resolverlo para 190, 191, ¿no? Para todos esos. O lo que es lo mismo acá, si quieren, lo puedo poner en términos de sumatoria. Es equivalente a la sumatoria en i igual a 1 hasta 200. ¿De quién? De las probabilidades de que x tome el valor de i.
¿no? Esa probabilidad nos están pidiendo, bueno, no empieza en 1, perdón, empieza en 190, ¿no? Eso es lo que deberíamos calcular. Una opción era hacerlo a mano y capaz que ahí teníamos problemas porque no íbamos a tener un valor tan exacto por la pérdida de los decimales y todo lo demás, ¿no? Una manera directa en R podríamos utilizar una función muy sencillo. En el R es muy sencillo esto porque en el fondo, ¿qué es esta probabilidad, no? Voy a poner para R, digamos, ¿no? Para R como un apoyo ahí. Y ahorita vamos a ver la otra aproximación que sería con la normal, ¿no? Para R sería muy fácil, ¿no? Esta probabilidad finalmente para mí es f de 200 menos el f de 190, ¿no? El f de 200 menos el f de 190, utilizando la función de distribución. No hay una función de distribución explícita para la binomial necesariamente, así que lo mejor que puedo hacer es aproximarme a estas utilizando el software, ¿no? Para el R, el equivalente al F, hemos dicho que son los P's, ¿no? En este caso, P binom de 200 de una binomial de 1200 realizaciones con una probabilidad de un sexto. Esta sería el equivalente al F de 200. X igual a 200 de una binomial de 1200 con una P de igual a un sexto. Menos la otra F. Misma binomial, solo que esta cambia. Ya no es 200, es 190. El resultado de esto es 0.2867. ¿No? Es súper rápido con el software, ¿no? Que esa es la ventaja también. Veremos si estamos en todo bien. Ya. 0.28 está aquí a 3 dígitos, entonces lo redondearemos a 3 dígitos. 0.28 8 más o menos, ¿no? 0.288. Está bien, digamos, no hay un tema de redondeo al final, digamos, este es mucho más exacto. Entonces la respuesta correcta debería ser esta, ¿no? El 0.281, que ahorita con la normal la vamos a encontrar exactamente igual a este valor, ¿no? Por eso es una aproximación, ¿no? Está bien, ¿no? Este es el valor correcto y vamos a ver cómo llegamos a este valor con la normal. Con el R hubiera sido así muy directo y muy fácil de resolver esto. Lo que nos interesa ahora tal vez sería aproximando con la normal, ¿no? Aproximando con la distribución normal. Con la distribución normal. ¿Cuál es la idea de la distribución normal? Asumir que como es una binomial y tiene características bastante interesantes, n tiende a ser muy grande, principalmente esa es una de las características básicas. Podría esto yo asumir que x se va a aproximar a una normal, ¿no? Aproximando con la distribución normal, ¿qué podemos decir de x? X tiene una distribución normal, va a tener una distribución normal, con parámetro mu igual a ¿cuánto? Y sigma cuadrado le pondremos igual a ¿cuánto? ¿Cuál será la aproximación normal de x? La habíamos visto en alguna de las clases. A ver quién recuerda cuál será la aproximación para el mu y para el sigma cuadrado. Que por ahí va un poco el comentario de Luis Fernando también, ¿no? Podemos usar la binomial para encontrar la media y la varianza y utilizarla esa tal vez acá en la aproximación a la normal, ¿no? Acá nuestra aproximación es muy sencilla, debería ser simplemente la esperanza de x, ¿no? Pero ¿qué es la esperanza de x, ¿no? Y lo mismo en sigma. En sigma debería ser la varianza de x. ¿Quién es la varianza de x? A ver, vayan
recordando en este caso con toda esa información, cuál será el valor esperado y cuál será la varianza de x, para que x se distribuya normal, aproximadamente normal, ¿no? Voy a darles ahí una ayuda. Aquí está la distribución binomial, ¿no? Ahí está su esperanza y su varianza. Ya tenemos, ¿no? Y con esto ya tenemos mu y ya tenemos también la varianza de x. ¿Quién sería mu? Sería n por p, 1200 por un sexto. La esperanza había sido 200. Y sigma es np por q. 1200 por un sexto por 5 sextos. Ya, 166.7, digamos, ¿no? 166.7. Y ya tengo, ¿no? Ya tengo finalmente la aproximación normal, ¿no? Se distribuye normal con media mu igual a 200 y desviación estándar o sigma, que podría incluso aquí sacarle o lo voy a mantener como sigma cuadrado, como 166, ¿no? 166.7. Entonces, ya que estamos asumiendo que tiene esa distribución y es normal, esto simplemente debería pasar por un proceso de estandarización. Debería hacer que aparezca la z y estandarizar el 190 y el 200, ¿no? En base a la información que tengo. Para el primer caso sería 190 menos 200 menos 10, ¿no? Ahí sería menos 10 dividido entre la raíz cuadrada de 166.7, menos 0.77. Tendría menos 0.77. Y en el lado del 200, bueno, pues 200 menos 200. 0, 0 entre cualquier cosa, 0 nomás, ¿no? Entonces, menos 0.77 al 0. La estandarización. Este para mí en términos de tabla de la normal debería ser el phi de 0 menos el phi de menos 0.77. El phi de 0 es 0,5, ¿no? Porque la distribución normal estándar tiene su punto medio en 0, así que la mitad hacia abajo es 0,5. El que me faltaría encontrar es el phi de 0,77, de menos 0,77. Eso ya le puedo pedir aquí al ERE para que me encuentre. El P norm es el equivalente al phi para la normal estándar. Sería P norm o phi de 0.77. Ha sido 0.2206, ¿no? 0.2206. 0.22, digamos, ¿no? 0.22. 0. Ya, bueno, 0.22 lo podemos dejar ahí. Bueno, a este lo único que deberíamos hacerle es 0.5 menos ese phi, ¿no? Bueno, está bien.
Si lo dejamos en 0.22 sería simplemente 0.5 menos 0.22, que sería 0.28, ¿no? 0.28. 28. Y sí, ¿no? Coincide a los dos dígitos con la opción que estaba en el examen, ¿no? Coincide a los dos dígitos con la opción que estaba en el examen, ahí está, ¿no? 0.28. Y ya está, ¿no? Y con eso tenemos nuestro examen resuelto. No sé si tienen preguntas, comentarios. Creo que está todo bien, así que voy a pasar este PDF al grupo de Telegram en un momento. Voy a solucionar esto que está muy largo. Lo voy a bajar aquí. Sí, ya con eso. Lo estoy subiendo al Classroom mejor para que lo tengan ahí. Es el solucionario con el procedimiento, ¿no? De los distintos elementos que habían. Ya está. Se los acabo de pasar al Classroom al Classroom, al tablón del Classroom. Ya, súper. Entonces, tal vez como comentarios para ir cerrando la clase. No olviden que tenemos nuestro recuperatorio el día martes. Ya tienen las notas del primero, del segundo parcial. Ustedes eligen básicamente cuál recuperar ese día. Yo hasta el fin de semana me imagino que, o máximo hasta la fecha del recuperatorio, les voy a pasar, les voy a completar las tareas virtuales, ¿no? Las notas de las tareas virtuales. Y también les voy a subir unos dos ejercicios más por 2 puntos, o un ejercicio por 4 para tal vez hacerlo más interesante, para completar los puntos de los talleres virtuales. Igual me han estado escribiendo al correo, no les he podido responder a todos respecto de los pósters. No se descuiden, la idea es que tengan mi visto bueno, ¿no? Hasta el 10. Y bueno, sí, 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 gracias Franklin. Voy a hacerle un update aquí al Git. Y bueno, sí, también los videos los voy a poner al día, hasta el día domingo yo creo, para que puedan prepararse para el recuperatorio y el examen final, ¿no? Sí, las notas están por si acaso en el Classroom hasta el segundo parcial, ¿no? Si es que ven en el tablón el mensaje del 1 de diciembre, hay un enlace donde están las notas, ¿no? Ahí pueden ver las notas hasta el segundo parcial y el solucionario respectivo y el patrón de notas que ustedes han hecho. Seguramente para el examen final va a ser muy, muy parecido el esquema, ¿no? Un examen con 10 versiones según el último dígito del carnet y opción múltiple, ¿no? Mismo esquema,
Igual, ¿no? El solucionario va a estar subido ahí. El examen final es sobre 30 puntos. El examen final es sobre 30 puntos. Tenemos parcial 1 20, parcial 2 20, tareas virtuales 20, examen final 30, la práctica y el póster cada uno a 5 y tenemos los 100 puntos. Así que no se descuiden, vayan repasando. Tenemos harto material, ¿no? Tenemos los videos, tenemos los apuntes, tienen el libro guía. Así que igual están los solucionarios, en este caso avanzados. El solucionario anterior está igual con un poco de ese detalle, lo pueden ir viendo. Las tareas también, les voy a pasar las tareas con el solucionario, ahí tienen otra más para ir revisando. Así que vayan preparándose los que van a recuperar y si no, vayan preparándose para el examen final, ¿no? Las fechas del examen final, por si acaso, igual las he compartido al Telegram, que ahorita les recuerdo. 8 de diciembre, recuperatorio. 15 de diciembre, examen final. 8 de diciembre, recuperatorio. 15 de diciembre, examen final. Y bueno, ahí terminamos con la materia básicamente. Hoy estamos terminando con cualquier avance, bueno, con todo el avance en realidad. Y nos estaríamos viendo básicamente en las evaluaciones. Sí, en el examen final van a entrar todos los temas, ¿no? Todos los temas que están en los apuntes, ¿no? No todos los temas del libro, sino todos los temas que están en el apunte. Tenemos 5 temas, ¿no? Están la de descriptiva, probabilidades, variables aleatorias, distribuciones discretas y distribuciones continuas. Más énfasis del tema 2 hacia adelante. Del tema 1, en el anterior semestre lo hemos visto un poquito más profundamente. Con usted lo hemos visto más superficialmente porque nos hemos concentrado más en probabilidades y variables aleatorias, que están en realidad más hacia lo que se ve en estadística 2, así que sí, o sea, son todos los temas, ¿no? Son todos los temas. Ahí pueden tratar de ver el material, los apuntes. Como estamos en modalidad virtual todavía, tienen opciones justamente utilizar formularios, utilizar software, ¿no? A mí lo que me interesa más que todo es la parte de la abstracción para que identifiquen el problema y después ya cómo lo resuelvan o cómo calculan eso. Hay muchas formas, ¿no? Ya. Igual, ¿no? El examen final van a ser 10 o 15 preguntas. Todavía estoy viendo de ordenar eso. Si fueran 15 van a haber preguntas muy cortitas, muy sencillas. Y si fueran 10 van a ser un poquito preguntas más elaboradas, ¿no? Pero eso yo ya lo estoy armando. Así que eso básicamente. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario antes de terminar la sesión. Sí, la práctica y el póster al correo, ¿no? La práctica y el póster al correo. Si son muy grandes los archivos de la práctica, súbanlo a un Google Drive y compártanme ese enlace, ¿no? Mejor si me mandan el PDF directamente para revisarlo ahí, pero si fuera muy grande, ¿no? Que tal vez esa puede ser la dificultad si están haciendo a mano y todo lo demás, ¿no? Sí, el solucionario que acabo de hacer ya lo he colgado al Classroom por si acaso, ¿no? Ahora lo acabo de colgar, así que, a ver, les voy a mostrar el Classroom. Ahí está. Está el solucionario que acabamos de hacer ahora, está en el Claro, ¿no? A la 1:30 lo acabo de subir. El tema de las prácticas, a ver, déjenme confirmar. Las prácticas y los pósters en realidad deberían mandarme. No tengo las fechas a la mano, pero a ver, ahorita les confirmo eso. Aquí tengo la planificación. Está bien, es una clase antes del examen final, ¿no? Es una clase antes del examen final. El examen final lo estamos pactando para el 15. Yo esperaría que me manden hasta el 10, ¿no? El 10 si me mandan sus prácticas y sus pósters. Yo me imagino que para el 15 en la mañana ya les puedo mandar el consolidado de todas las notas y lo único que faltarían serían el examen final, ¿no? La idea es que lleguen al examen final conociendo todas sus notas, ¿no? Toda su nota.
faltando solo el examen final. Así que hasta el 10 es la práctica y el visto bueno del póster, el visto bueno del póster, que yo apruebe el póster, ¿no? Ya me han mandado varios de sus compañeros el póster. Una de sus compañeras ya tiene aprobado el póster, así que ya tiene los 5 puntos, ¿no? Y bueno, sí, las notas virtuales yo voy a procurar darles antes del recuperatorio para que tengan eso, pero si no, en el peor de los casos, esas notas van a estar, todo el consolidado va a estar antes del examen final, ¿no? Todo eso va a estar antes del examen final. Sí, es eso básicamente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Ya, súper. Entonces, terminamos acá nuestra sesión y nos vemos directamente para el examen final casi con todos y con los que van a dar el recuperatorio el día martes. Nos vemos, chao a todos.